Espero que la parte de punteros y array sea más un repasito. Y bueno, vamos a ver como para refrescar la memoria. Así que nada, arranquemos. Bueno, cualquier duda que tienen también interrúmpanme. Yo igual trato de estar atento al chat, pero a veces con la presentación el chat es un poco difícil. Así que nada, cualquier cosa, abre el micrófono y vemos las preguntas. Así que bien, ahora, haciendo memoria, ¿no? Entonces, tenemos nuestra memoria RAM, que la podemos modelar como un continuo de bytes numerados, ¿no? Que puede arrancar del 00 al 0xA, 0xFF, para arriba. Y bien, la memoria, entonces no tiene ningún tipo, simplemente como dijimos, son bytes uno al lado del otro. Y el tipo es una interpretación que hace el lenguaje sobre los bits de un determinado paquete de bytes. Es decir, por ejemplo, sabemos que un int son 4 bytes, entonces ahí el programa en ejecución, si quiere leer un int, sabe que tiene que agarrar 4 bytes, y esos 4 bytes van a ser un número. Entonces, internamente, cuando se accede a un dato cualquiera, el compilador sabe la dirección de memoria en la cual vive ese dato y sabe el tipo de ese dato. Y en base a eso interpreta el significado, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, una variable número que sea un int. Entonces, internamente sabe que dónde vive, en qué posición de memoria vive esa variable. Y como sabe el tipo de dato, también sabe la cantidad de bytes que ocupa. Bien, ahora esto vamos a pasarlo un poquito a dibujitos, así lo entendemos un poco más. Podemos modelar la memoria de esta manera, ¿no? Dijimos un conjunto de bytes contiguos que arranca, puede ser del 00 y va creciendo. Y como dijimos, desde cualquier lenguaje de programación accedemos a la memoria física del dispositivo, que podemos modelar, bueno, como ya dijimos, como un gran bloque de datos disponibles. Y una variable de cierto tipo ocupará una determinada cantidad de bytes. Por ejemplo, los caracteres ocupan un solo byte. Entonces, en el dibujito acá que hicimos, si yo tengo un carácter, va a estar en la posición 00 y como ocupa solo un byte, va a ser solo ese valor. Entonces, nada, por ejemplo, acá el programa puede venir y leer la posición 00, y como sabe que es un byte, va a leer solo ese 00, y ve el valor 01001 que se le da el significado a la letra A, por ejemplo. Ahora, si fuera un número, que sabemos que son 4 bytes, puede ser de 4 bytes, o puede ser, por ejemplo, un long, que son más bytes, ocuparía del 00 hasta el 003, como por ejemplo. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Vamos bien? Excelente. Bien, ahí, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguna pregunta? No, me equivoqué. Quería Ah, tocar los emojis. está bien, perfecto, no pasa nada. Bien, ahora los punteros, ¿no? ¿Qué son? Entonces, nada, el puntero es básicamente una variable que almacena una dirección de memoria de otra variable. Acá también vemos, por ejemplo, que tenemos nuestra variable que vive en la dirección 0xA0, que contiene el valor 4, y podemos tener otro puntero, por ejemplo, que sea una variable puntero, que vive en otro lado de la memoria. Por ejemplo, acá lo pusimos el 0xF2, entonces lo único que almacena es la dirección de memoria, por ejemplo, de este entero, que es 0xA. Es básicamente un puntero. Bien, y ahora vamos a ver cómo es la sintaxis no en Go para punteros. Bien, acá por ejemplo tenemos var dirección o dir asterisco int. Nada, esto básicamente que crea una variable dir que va a ser un puntero a int. Recordemos que Go es fuertemente tipado, entonces tenemos que siempre las variables van a estar asociadas a un tipo de dato. Bien, acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos un número 5, que es un entero, y con el operador ampersand va a ser el operador que nos devuelve la dirección de memoria en la cual vive una variable. Entonces, acá en la línea de abajo, lo que hicimos es almacenar en la variable dir la dirección de memoria en la cual vive val. Bien, y acá otro ejemplo, hacemos la operación inversa ahora. Tenemos el operador ampersand, perdón, el operador estrellita, que lo que nos va a hacer es una indirección. Es decir, yo puedo agarrar la variable dir que tenía una posición de memoria, y si yo uso la indirección, ingreso o accedo a lo que está apuntando ese puntero. Entonces acá, ¿alguno me puede decir cuál sería el valor de val2? Con el ejemplo que vimos. 5. 5. Ahí va, bien, veo que están despiertos. Excelente. Bien, sigamos. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Sobre cómo usar punteros. Por ejemplo, acá tenemos una función que se llama pasaUnDía. Lo que hace es que recibe un entero, y este entero básicamente lo multiplica por 2. Ahora, en nuestra función main, declaramos un entero que vale 10, le pusimos $, donde imprime, ahora vale el valor del dólar, que vale 10, y yo invoco la función con $, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Tenemos nuestra variable de $, que la definimos, digamos que
nuestro programa le asignó en el bloque de memoria 0x0 con el valor 10. Ahora va a llamar a valor, perdón, va a llamar a pasa un día. Esto lo que va a hacer es genera otra posición de memoria que se llama valor y va a valer 0xf5. Y pasa al valor 10. Ahora, aplicamos el valor por 2 y esto va a pasar a valer 20. ¿No hay qué pasa? Ahora cuando volvemos y imprimamos dólar, ¿qué va a pasar? Dólar va a Va a seguir seguir valiendo 10. valiendo 10. Excelente, muy bien. Esto es porque Go siempre pasa las cosas por copia, se llama, no por argumento, como pueden haber otros lenguajes. Bien, ahora veamos, entonces, ¿cómo subsanamos esto? ¿No? Si yo quiero agarrar una variable, pasarla y que efectivamente realice un cambio. Bueno, para eso tenemos a los punteros. En vez de recibir un entero, pasa un día, ahora va a recibir un puntero a entero. Entonces, yo a pasa un día no le paso ya dólar, sino que le paso la dirección de memoria donde vive dólar. Entonces, lo que le estaría pasando acá valor, ¿qué sería? 0x0. Entonces, apunta a donde está dólar. Entonces, sí, ahora cuando yo multiplique, lo que voy a hacer es, voy a multiplicar a lo que vale valor y lo asigno de nuevo a esa posición de memoria. Entonces, básicamente, sucede esto. Sucede que ahora dólar, en vez de valer 10, vale 20, y cuando yo imprima, efectivamente esto se va a aplicar, que va a valer 20. Bien, ¿para qué se usan los punteros? Bien, referenciar indirectamente a variables locales, permitir que funciones puedan modificar variables externas, como vimos en este ejemplo. Nosotros tenemos un valor y queremos poder pasar este valor a otra función y que puedan, no sé, modificarlas. O no, eso depende de nosotros. Tenemos la flexibilidad de hacerlo. Nosotros decidiremos en base a lo que queremos construir si queremos que la modifiquen o no. Y además es la manera de trabajar con memoria dinámica. Comprender qué punteros están en el heap y cuál está en stack. Recuerden que la memoria stack es un recurso limitado, no es un recurso que podemos usar. En cambio, el heap es un recurso que abunda. Entonces nosotros siempre vamos a querer utilizar memoria dinámica. Y para eso es que trabajamos con punteros. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta sobre punteros? Si no, seguimos con arrays. Aguántese, sí, banco. De hecho, dato curioso tiene que ver con Kernighan, que es uno de los que armó C, así que tiene que ver, C y Go están bastante ligados. Bien, bueno, sigamos con arrays. Entonces, bueno, tal como en C, los arrays son una secuencia de elementos contiguos. Se crean con un tamaño fijo que no se puede modificar, y bueno, como dije anteriormente, los elementos se encuentran contiguos en memoria. Y las posiciones van del 0 al n-1. Ahora, si lo pensamos en memoria, esto quiere decir que si yo tengo un arreglo de, por ejemplo, 10 elementos, y arranca la posición 0x00, van a ser en memoria del 0x00 al 0x, no sé, 10. Entonces, en memoria están todos juntos. Bien, ¿cómo expresamos esto en Go? Bueno, vamos a tener declaramos una variable de arreglo, y la longitud del arreglo es parte del tipo dato. Entonces, acá tenemos un arreglo de tamaño 4 de enteros. Y a su vez, si queremos pasarle un valor, también lo hacemos de esta manera. Decimos, bueno, vamos a tener un conjunto de números de tamaño 4, de 1, 2, 3, 4. Y podemos de esta manera acceder también a cada posición. Sabemos que va del 0 al 3, es decir, como el tamaño n es 4, podemos ir hasta el n-1, o sea 3. Y también de esta manera podemos editarlos, ¿no? Digamos, podemos acceder a la posición 3 y asignarle un 5. Ahí va, perfecto. Bien, también otra manera que tenemos de asignar variables, no sé si ya la vieron, es este sugar syntax que nos provee Go, que usar el 2 puntos igual. Entonces esto hace que el compilador ya infiere qué tipo de dato es. Si yo ya le paso un arreglo de tamaño 4 de ints, ya el compilador sabe que arreglo, la primera vez que lo ejecuto, va a ser un tipo de dato entero de tamaño 4. Ya está, va a ser para toda la vida entero de tamaño 4. Entonces nada, después termina siendo lo mismo. Yo puedo imprimir el arreglo y además tenemos otra propiedad, a diferencia de, por ejemplo, Go, perdón, de C, que podemos ver el tamaño del arreglo con esta función len. Entonces acá vemos que el len del arreglo es 4. Que para los que vengan de Python es muy similar. Bien, acá tenemos otro ejemplo. A ver, ¿alguno me puede decir qué pasa en esta situación? Tenemos un arreglo
que es int de tamaño 4, y yo quiero agarrar y asignarle un arreglo int de 5. ¿Go me va a permitir esto o va a explotar por los aires? ¿Qué opinan? Ahora acá hay una pregunta de él. ¿No se puede usar? No, se puede usar también de manera global, el 2 puntos igual. Rompe, sí, no se puede, porque como dijimos, el tamaño del arreglo también es parte del tipo de dato. Entonces, acá, si prueban esto, te va a tener un error que cannot use file value of type as type, invalid declaration. Bien. ¿Y acá qué pasaría, no? También tenemos defino un arreglo de tamaño 4 con un 2, 3, 4 y yo quiero insertar en la posición 4 el valor 5. También rompe, sí, sí, porque dijimos que va del 0 al n-1. Entonces esto que quería ir a la posición 5 que no existe. Entonces nada, en valid argument estamos out of bounds. También rompe por los aires. Perfecto. Bien, ahora veamos cómo es el pasaje para funciones, ¿no? También definimos un arreglo de tamaño 4 y tenemos una función modificar, que lo único que hace es asigna a la posición 0 tamaño 0. Ojo con la sintaxis, acá dijimos que recibe también un tipo de dato que es int tamaño 4. O sea, con los tipos de datos estamos ok, ¿no? Ahora la pregunta es, cuando yo haga el print, ¿esto me va efectivamente a modificar el arreglo o no? ¿O vamos a usar el mismo arreglo? ¿Qué opinan? Bien, no lo cambia. Perfecto. ¿Por qué? Porque dijimos que es por copia. Entonces, cuando yo invoco esta función, lo que va a ser una copia de mi arreglo 1, 2, 3, 4 en otra parte de la memoria. Que acá vemos que tenemos el 0 quizás 0, 1, 0, 0, 1, 2. Entonces, va a ser una copia en otro lado de la memoria. Acá tenemos F9, FA, FB con los mismos valores. Va a venir la línea esta arreglo 0 y va a asignar el 0 efectivamente, pero no cambia nada porque lo cambió en otra parte de la memoria. Entonces, mi arreglo original sigue valiendo lo mismo. Ahora, ¿cómo subsanamos esto? Como ya vimos, con punteros lo podemos hacer. Entonces, básicamente cambiamos la firma de la función para que reciba un puntero a arreglo de tamaño 4, y cuando queremos pasar el arreglo, lo que vamos a pasar es la dirección de memoria de donde arranca el arreglo. Entonces, ahora de esta manera sí. Va a ser una dirección de memoria 0xf9 que contiene la dirección de donde comienza el arreglo, que es la 0xa. Y en este caso sí. Fíjense, una cosa curiosa es que al arreglo, cuando accedo al arreglo, no hace falta que le ponga el ampersand. Ya Go se da cuenta que quiero acceder al valor de la posición 0. Entonces, nada, acá asigno 0, esto vuelve, y nada, efectivamente esto imprime 0, 2, 3, 4. Entonces ahí sí, puedo modificar. Bien. Perfecto, bueno, acá alguna pregunta con arreglos, creo que bastante fácil, ¿no? O sea, ya repasito de algo uno. Bien, ahora vemos slices. Slices sí ya es algo más particular de Go. Sí. Si queréis la diapo pasada, creo que hay dudas en el chat. A ver. Los arrays no son dinámicos, no, son de tamaño fijo. Una vez que yo lo declaro de 4, queda de 4, no se puede cambiar. Y los arrays no son punteros como en C, entonces. No, los arrays no son punteros como en C. En C sí cambiaba. En C el array era el puntero a la primera dirección, perdón, la dirección de memoria a donde arrancaba el array. Esa es la gran diferencia también con C. Hace ver que los arrays no sean tan pensados. Bien, bueno, entonces ya quedó contestado. ¿Quedó claro, Ezequiel? Perfecto, listo. Bueno, ahora vamos a ver slices, que sí, van a ver que es un poco más similar a lo que vimos en C. Bien, los slices, a diferencia de los arreglos, sí, son un reference type. Es decir, referencian a algo. Son como punteros. Ahora vamos a ver qué tienen sus cositas. No son, tómenlo con pinzas, son como punteros. Bien, es dinámico. Ahora sí, puede variar su tamaño. Y no contiene datos por sí mismo, sino que es una referencia a un arreglo. También, ojo con esto. Y tiene dos propiedades, que es que tiene una longitud y tiene una capacidad, que es la longitud del arreglo al que referencia. Bien, veamos esto con un ejemplo práctico. Podemos tener un arreglo, por ejemplo, este vector, que va del 0 al 12, que tiene una longitud 13. Esto sí sería el arreglo tal y como ya vimos, es como hacer int 13, ese tipo de datos. Y imaginen que tenemos acá extracto, donde guarda esta información, el slice. ¿Qué va a guardar? ¿Qué va a guardar? Guardo la referencia a donde arranca. Por ejemplo, acá yo
acá donde puse slice, vector 1, 9, lo que estoy haciendo es como un slice, estoy haciendo como una referencia de ese vector, que arranca en la posición 1 y termina en la posición n-1, es decir, en la posición 8. Entonces, el slice, piénselo como algo así abstracto, que guarda la posición inicial y además guarda el largo y la capacidad. Entonces, como le dije que va hasta el 8, el largo va hacia el 8, pero, ¿qué pasa? El vector original al que está apuntando, tiene capacidad 12, porque va del 1 hasta la posición 12. Entonces, esto es equivalente a nosotros, como usuarios, de ver algo así como un array, pero no es un array, es un slice, tómenlo con pinzas, que va desde el 3, es decir, desde la posición 1 hasta la posición 8. Entonces, 3, 1, 8, 7, 5, 63, es equivalente más o menos a eso. Ahora, vamos a ver unos ejemplos que creo que va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, acá tenemos un arreglo en números, que es un arreglo de 6 números, que va de 1, 2, 3, 4, 5. Mi forma de declarar un slice es diciendo, fíjense, acá los corchetes, pero no le declaro tipo, si tiene un largo definido. Esa es la manera de decir, este tipo de dato es un slice a int. Y una manera es, por ejemplo, hacer así, números, y yo hago un slice de 1 a 3. Los que vienen de Python quizá tengan más familiarizada esta notación. Entonces, si yo hago un print de eso, básicamente, lo que estoy acortando es, digo, bueno, de la posición 1, que es donde está el 2, está la posición 3, que en realidad es n-1, entonces va a ser hasta el 2, hacemos un slice. Entonces, por eso tengo el 2 y el 3. Bien, y esta es la sintaxis, ¿no? Yo pongo los corchetes y pongo el inicio y el fin. Y el fin no está incluido. Piénsalo así como de la notación matemática, como si fuera un paréntesis. Y a diferencia, por ejemplo, de Python, es que los índices no pueden ser negativos. Siempre tienen que ser positivos. El inicio, como muy chico, puede ser 0, y el fin, como un valor muy grande, puede ser el largo del array. Entonces, profe, una consulta. Sería como agarrar el arreglo, cortarlo y quedarnos con la partecita que cortamos. Sí, en realidad el arreglo sigue igual. Vos lo que haces es como definís algo nuevo que referencia al Claro. arreglo. Pero tu arreglo O sea, sigue ahí. tomás una parte de elección y trabajas sobre esa parte. Exactamente. Trabajas sobre esa parte. Muy bien, si yo hago cambios, voy a hacer cambios en el arreglo original. Eso también es importante. Más adelante tenemos unos ejemplos de eso. Perfecto. Bien, y acá tenemos otro ejemplo. Yo también puedo declarar un slice de esta manera, sin declarar el largo del arreglo. Si yo no pongo el largo, automáticamente Go entiende que esto va a ser un slice de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué pasa? Go por debajo que va a decir, mira, hay 5 elementos. Bueno, yo te voy a crear un array de 5 elementos y te voy a hacer un slice de ese array que te creé. Entonces, equivaldría a hacer esos dos pasos, ¿no? También puedo hacer de esta manera. Yo puedo agarrar y hacer un slice vacío, sin elementos. Entonces también Go va a decir, bueno, esto va a ser un int 0. Y de eso te hago un slice. Y otra manera de hacer lo mismo es usando la función make, que básicamente recibe 3 argumentos. Primero, el tipo de dato del cual yo quiero crear un slice. En este caso puede ser enteros, pero así como estamos usando enteros, puede ser, no sé, char, string, long, otras cosas. Sí, Francisco. Una pregunta. No, Cuando estás referenciando al slice, ¿tenés que referenciarlo con las posiciones del array original o del slice? del slice. Del slice. Ok. Es como una abstracción que vos... O sea, para vos va a ser un arreglo, el slice. O sea, sabemos que por debajo pasan otras cosas, pero a tu vista van a ser equivalentes a si fuera un arreglo. Y vos ahí tendrías que como que, por decirlo de una manera, como estás programando, acordarte de qué posición se referiría en cierto momento. ¿Ahora? No. No sé, o sea, usás la posición del slice directamente. Es decir, por ejemplo, acá, en este ejemplo, ¿no? Que tenemos el 2 en el primer cuadradito. Fíjate que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Yo hice un slice del 1 al 3. Entonces, el nuevo slice, yo si accedo a la posición 0, directamente accedo al 2. A ver, si puedo usar el puntero. ¿Ves acá, en esto? Yo cuando busco la posición 0 va a ir acá, no es que va a usar el arreglo original. El arreglo original, a mis ojos, como que no existe. A mis ojos yo lo que voy a ver es esto. Y yo trabajo con esto. ¿Se entiende? Entonces yo Sí, si sí. hago el len de slice me va a dar, por ejemplo, 2, porque es lo que estoy viendo. Sí, se entiende. Gracias. Perfecto, no hay problema. Bien, me quedé en la parte del make. Bueno, sí, el make recibe 3 parámetros, es una forma de crear un slice que recibe el tipo de dato, después el largo y la capacidad. Entonces,
El largo es el largo que tiene slice, y la capacidad, recuerden que es como el array que está por debajo. Entonces, sería el equivalente a, che, mira, creo un arreglo de ints con capacidad cap, y a partir de ahí a un slice len. Sí, creo que había otra pregunta, ¿no? ¿Cómo agarrás la última posición? Sí, Víctor, habla. Creo que hay preguntas en los mensajes, por eso. Bien. Si quieres incluir el final, ¿cómo haces? Puedes hacer, creo que hay un ejemplo más adelante, a ver. Pero sí, básicamente ya podrías hacer... igual, ¿a qué te referís con incluir el final? ¿Te referís a incluir tipo el 4 y el 5 en ese ejemplo particular? ¿O te referís a cómo accedo a la última posición del vector? Bien, bueno. Profe, una consulta. Sí. Entonces, cuando creamos un slice, ¿también habría que crearle un tope para trabajar con este? Sí, el slice tiene un tamaño definido. Después, bueno, vamos a ver que esto es medio dinámico, pero tiene un tamaño definido el slice. Ah, ok. O sea, tiene esas dos propiedades, ¿no? Tiene el len, que es como el tamaño hasta donde cortamos, y tiene la capacidad, que es, puede ser más grande la capacidad. Pero recuerden, por ejemplo, como el ejemplo de arriba, ¿no? Hicimos hasta 3, entonces, nada, como que acortamos, pero por debajo el array original tiene un tamaño más grande. Es un poco confuso, pero ya van a ver que nada, con un poquito de práctica sale. Ahora, a ver, veamos otro ejemplo que quizá queda un poco más claro. Entonces, bien. A ver, ¿hay otra pregunta? El cap sería el max de elementos que se usaba en C. Sí y no, lo que pasa es que en C no tenemos este tipo de datos. Entonces, por eso digo, es un tipo particular de dato bastante peculiar de Go. A ver, pregunta cómo erradas. Bueno, creo que no. Bien, entonces veamos. Si yo defino acá un slice vacío, vamos a ver que el len y el cap va a ser 0. ¿Por qué? Porque, nada, básicamente no hay ningún elemento. Ahora, yo si defino acá 2, 3, 5, 7, 11 y 13, hay 6 elementos, entonces Go lo que va a hacer es que me crea un slice de largo 6 y capacidad 6. Entonces voy a tener esos elementos. Ahora, ¿qué pasa? Agarramos ese, ¿no? Y de ese digo, bueno, quiero hacer un slice del slice, o sea, puedo slicear también más veces, o sea, fíjense que ya tengo un slice, y ese slice genera otro slice. Y ese slice también lo asigno a la variable s, que cuando yo no especifico el principio, como en este ejemplo, significa que arranca del principio. Hasta el 4. Acuérdense que es hasta el fin no está incluido, entonces esto incluye el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces 2, 3, 5, 7. Bien, y acá el len y el cap vean que son distintos, ¿no? Porque tenemos un len 4, porque tenemos 4 elementos, pero la capacidad es 6. ¿Por qué es eso? ¿Va quedando claro? Es porque el arreglo original, o la cantidad de elementos que tiene, son 6. Pero nosotros cortamos hasta 4. Es decir, y nosotros cuando imprimimos solo vemos 4 elementos. Pero el array que está por debajo tiene 6. Es medio confuso, pero ¿queda claro más o menos cómo es esto? ¿Y para qué te sirve que tenga la capacidad, o sea más grande? Yo, por ejemplo, puedo tener un problema en el cual, no sé, yo ya sé de antes, por ejemplo, no sé, quiero copiar algo, ¿no? Tengo un array en el cual quiero generar algo similar en otro array. No sé, multiplicar por 2 o, no sé, una lista de clientes en la cual quiero hacer cosas. Entonces, yo cuando creo el otro slice, lo que voy a hacer es ya generar una capacidad de ese tamaño. Entonces, eso me evita redimensionar, es otras cosas. Y ya después con el largo, bueno, voy jugando. Pero entonces ya no tengo que reservar de nuevo memoria, termina siendo mucho más eficiente. Tener como ya la capacidad creada desde un principio. Igual en cualquier caso, la capacidad de alguna manera refleja la cantidad de elementos que podemos acceder del arreglo original. O sea, de alguna manera la capacidad está reflejando ese arreglo original que es lo que tiene. Entonces, sea útil o no, es como que es un reflejo de la realidad. Claro, también eso. Bien. Sí, perdón, una consulta sobre esta cantidad de elementos a los que se puede acceder. Se cuenta desde dónde empieza el slice, ¿no? O sea, de todos los elementos desde donde empieza el slice hasta adelante. O sería Sí. el largo de la lista, o sea, del array original. No sé, es de donde arranca el inicio del slice. O sea, lo de atrás no se puede acceder. Si en Lo de atrás, no. Una vez que yo tengo el slice, por ejemplo, acá que hice... A ver, vamos a hacer acá, justo este ejemplo, mira.
Yo que estoy haciendo, buenísimo. agarro ese y lo que hago es un slice desde la posición 1. De nuevo, acá no especifico el fin, entonces esto significa que va a agarrar hasta el final de todo. Entonces, ¿qué pasa? Esto agarra la posición 1, ¿no? Y agarra todo lo más, o sea, 3, 5, 7, como ves acá. Y la capacidad, fíjate que disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque ya es como que no veo lo que está antes. Yo veo desde cuando me comienza. Es algo así como en C, los arreglos. Mi arreglo arranca desde la primera dirección de memoria. Perdón, desde la dirección de memoria del primer elemento. Acá pasa lo mismo. Mi slice arranca desde la primera dirección o desde el primer elemento. Entonces, por eso es que la capacidad ahora disminuyó. Ya no es 6, sino que es 5. Mira, justo ese ejemplo. ¿Quedó claro con eso? ¿Por qué cap 5 y no 4? Porque tenemos... Fíjate que teníamos el 11 y el 13, ¿no? Que no los estamos viendo. Por eso, termina siendo 5. Tipo, por debajo el arreglo sigue siendo el arreglo original que creamos, que es 6. Después hicimos un slice de hasta 4, entonces nos quedamos con los 4 elementos, entonces la capacidad sigue siendo 6. Y después sí, sliceamos desde el primer elemento hasta los últimos. Pero entonces mi arreglo sigue siendo 2, 3, 5, 7, 11, 13. Lo que pasa es que el slice, como dijimos, es una referencia a ese arreglo original que vive en memoria. Bien, ¿quedó claro, Fernando? Tengo una consulta sobre la diferencia entre slices y array. Entonces, array no es dinámico a diferencia del slice, que sí lo es. Exactamente, muy bien dicho. Perdón, que de esta forma podría hacerse, o sea, si uno dice que S corchetes 2 puntos, copiaría todo el array y de esa forma podría convertir el array a algo dinámico. No se copia el array, sino que es una referencia del array. Es como el puntero del array. Igual ahora vamos a ver una manera de cómo se forma esto dinámico. Denme un poquito de tiempo. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Nada, entonces, acá lo mismo. Agarro y de este array que ya tenía, lo que hago es un slice. Ahora veamos cómo cambió, ¿no? Como sabemos que la capacidad es 5, ahora hago un slice a 5 y como que vuelve a traer los elementos 11 y 13, que no los estábamos viendo antes. Fíjense. Acá el puntero. ¿Ves? Acá no teníamos ni el 11 ni el 13, ni el 11 ni el 13. Y ahora, como yo sé que tiene capacidad 5, lo que digo es, bueno, tráeme los elementos hasta el 5. Entonces acá volví a ver el array completo. Perdón, el slide completo. Bien, sigamos. Bien, y acá otra cosa que hice es agarré y puse un slice hasta el fin 0. Eso lo único que hace es que apunte, digamos, a nada. Largo me queda 0, pero la capacidad 5. Y acá un último ejemplo es hago slice 8. ¿Qué pasa ahí? Es mucho más grande, ¿no? 8 que dijimos que era 6, nuestro tamaño inicial. Accedes a posiciones de memoria que no eran para eso. Sí, en este caso directamente paniquea. Te dice, amigo, ¿qué estás haciendo? Te dije que era hasta 5, no 8. Tipo, panic. Bien, ¿qué es el panic? El panic es una herramienta que provee el lenguaje que es para indicar que hubo un error irrecuperable. O sea, básicamente voló todo. Nosotros también podemos poner panics, por ejemplo, de esta manera. Es como una función. Panic, pongo un mensaje de error. Entonces, así levantamos un panic. Y hay una función llamada recover que básicamente nos permite capturar ese panic para ver todo lo que, para, digamos, poder recuperar o tratar de alguna manera ese error. Bien, seguimos. Acá vemos otro ejemplo. Entonces, creamos un arreglo de tamaño 6 con estos elementos, ¿no? Que son los números primos. Bien, de estos primos generamos un slice de 9, 4. Es decir, desde la posición 1, que sería el 3, hasta la posición 3, porque el 4 no se incluye. Entonces tenemos el 3, el 5 y el 7. Bien, tenemos un print de slice, tenemos 3, el 5 y el 7. Bien, ahora de los primos generamos otro slice hasta el 4, ¿no? Entonces yo imprimo esto, tengo el 2, el 3, el 5 y el 7. De los primos genero desde la posición 3 hasta el fin. Entonces esto sería 0, 1, 2, 3, el 7, el 11 y el 13, si no me equivoco. Perfecto. Bien, ahí hago primos sin inicio ni sin el fin. Lo que estoy haciendo es un slice de todo ese arreglo que ya definimos arriba. Entonces está todo raro. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Bien, acá también podemos hacer un rango determinado, por ejemplo 9, 4. Y de ese slice también podemos generar otro slice.
que sea del 2 al 3. 7. Entonces, nada, esto es básicamente para que puedan ver cómo podemos no definir el inicio, y va a tomar el inicio, no definir el final, como el ejemplo número 2, hacerlo del todo, hacerlo en un rango definido, volver a hacerlo. Son bastante dinámicos, están muy buenos, se puede jugar bastante con esto. Tipo, nos da mucha flexibilidad. Y también, Profe, sí, una cuando consulta. ¿Y si definís, por ejemplo, del 3 al 3, qué se pone ahí? del 3 al 3, creo que te va a dar un solo elemento. Vamos a hacer la prueba. O ninguno. No, creo que no te daría nada. Fíjate que el 2 al 3 acá te dio un elemento. Yo el 2 al 2 es como que nada, no le echaste nada. Te va a dar largo 0 referenciando al vector original. Pero bueno, siempre cuando tengas esas dudas, está buenísimo. No sé si alguna vez ya probaron el Playground de Go. Nada, básicamente una cosa interactiva de Go que pueden hacer pruebas, está buenísimo. A veces se te ocurren esas preguntas. Che, ¿qué pasa si hago esto? Ahí lo pueden probar rápido. Está bastante bueno. A ver, Playground. Se los paso si lo tienen a mano. Recomiendo. Bien. Ah, y una cosa que creo que antes lo habían preguntado y ahora lo vemos. Yo puedo asignar valores o modificar ese arreglo y de igual manera como si fuera un arreglo común y corriente del slice. Acá digo primos 3 igual 6 y esto se va a afectar tanto en el arreglo como en el slice. Porque recuerden que el slice es simplemente una referencia a ese arreglo. ¿Se le puede hacer seguimiento a por qué cuando se imprime slice 2 imprime 7 o qué debería imprimir? Están ahí preguntando en el chat. Alguien preguntó. Bien, ahora vamos a un seguimiento de slice 2. Entonces, tenemos primos de 9 y 4. Esto significa que agarramos de la posición 1 hasta la posición 3. Entonces, agarra el 3, el 5 y el 7. Y de eso agarramos el 2 y el 3, que agarraría un solo número. ¿No? Porque arranca la posición 0, de la posición 2, que será 0, 1, 2, que será el 7, y el 3 que no está incluido. Entonces, agarré solo el 7. No sé si se entiende. Ahí quizás la duda surgía, y es que ese nuevo slice es en función de las posiciones del slice ya generado. Si el slice 2 está tomando el slice ya generado de las posiciones 2, 3, es para ese slice sus posiciones. Si el slice es 3, 5, 7, la posición 0 es el 3. Entonces, Este es el S1. Este es el S1. Entonces, de este S1, yo voy a agarrar el 2. Entonces, 0, 1, 2. De esta acá. Y el 3, acordamos que no está incluido, entonces va a ir de acá a acá. Va a agarrar este y este. Entonces, por eso es que agarra el 7. Acuérdense que siempre cuando, fíjate que acá es slice, yo hago la referencia en base a este slice de acá. Como que ahora nosotros sabemos qué está pasando, pero imagínense que estamos del lado de Bárbara, que nada, nosotros vemos un slice que es 3, 5, 7. Ya está, ya lo que está por debajo mucho, sé que existe, pero no importa tanto. Ya vieron, ¿no? Lo que era Bárbara y... Uy, se me fue el nombre de otro. No, bueno, no lo vieron. Bueno, spoiler alert. Sí, Ya está. eso lo vimos con ensaya. Bien, eso ya, bien. Bien, bueno, vamos a ver acá entonces otro ejemplo. El ejemplo que ya estamos viendo con punteros y con arreglos. Ahora, tenemos un slice. Faltó las últimas dos. Ahí. Ahí va, bien, gracias. Entonces, bien, hacemos un print de slice. Esto nos vuelve 3, 5, 6 porque slice era... bien, ¿qué hicimos? Modificamos el arreglo original, ¿no? O sea, acá pusimos primos 3 igual 6, entonces 0, 1, 2, 3. Este lo cambiamos a 6. Y esto en realidad nos va a modificar todo esto, porque recuerda que es una referencia. Entonces yo cuando el print del slice, esto cambió. Ahora, esto va a ser 6. ¿Por qué? Porque cambió este, que era el arreglo original. Y yo el slice 2 vemos que también, porque dijimos que es una referencia. Entonces recuerden, siempre estamos referenciando el arreglo base o el arreglo original que viene en memoria. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, me gusta esos me gustas. A ver, Julián, ¿preguntas? Sí, o sea, ahí estás modificando el array original, pero Sí. si modificás el slice también cambia en Sí. el array. Sí, porque el slice, acordate, no es
nada más que una referencia al arreglo original. Entonces, si vos modificás el slice, lo que va a hacer es ir y modificar el arreglo original. Está bien, gracias. Sí. Bien. Leonel, creo que también habías levantado. ¿Quedó tu duda? ¿Era eso? ¿Otra cosa? Bueno, asumo que sí. Toc, perfecto, así me gusta. Bien, entonces estamos viendo esto, dijimos que tenemos un slice que tiene 4 elementos y tiene una función modificar que básicamente lo único que hace es asigna 0 a la posición 0. Ahora, cuando va el print, ¿qué dicen? ¿Ahora sí se va a modificar el 0 o no? A ver, el chat sí, no. Acá veo un no, no se va a modificar. No, sí. Vamos a ver qué pasa. No. Bueno, sí pasa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque el slice dijimos que era una referencia. Entonces, imaginemos que tenemos a nuestro arreglo. A ver si. Ahí está, bien, esto es lo que quería. Tenemos nuestro arreglo 1, 2, 3, 4. Yo cuando creo el slice, va a estar apuntando a la dirección 0x a 0, que es decir, a donde vive nuestro slice. Entonces, yo cuando paso por copia el slice, paso una copia de esta como estructura, ¿no? Donde vive la referencia a nuestro arreglo original y además tiene el largo, la capacidad y otras cuestiones. Creo que solo estas 3 cosas tiene el slice. Entonces, ¿qué pasa? Sí, tenemos la referencia a nuestro arreglo original y yo cuando acá edite, va a editar sobre el arreglo original. Entonces, por eso es que acá no hace falta, digamos, pasar por punteros, porque el slice ya es una referencia a nuestro arreglo. Entonces, sí, la respuesta era sí, sí lo vamos a modificar. Así que los que pusieron sí, muy bien. Sí, muy bien, Facundo, porque se pasa como referencia, exactamente. Bien. Ahí modifica 0. Bueno, valor nulo. Bueno, el valor nil es el valor por defecto de slices y punteros. O sea, yo cuando genero varios slices int, lo que tiene es un nil. ¿Ves? Acá hacemos el igual a nil, esto me da true. Un slice nulo tiene entonces longitud 0 y capacidad 0. Y no tiene un array por debajo, o sea, no tiene, digamos, recursos como asignados por debajo. Acá tenemos otro ejemplo. Entonces tenemos una variable a, que es un slice vacío, un puntero b, que es un puntero a int, y lo que vemos es que a es igual a nil, sí, por lo que ya vemos, y b es igual a nil, sí, es un puntero vacío, va a nulo. Por las dudas no creo que no aclare eso, nil es como el null de C. Ahora, ¿qué dicen? A es igual a b. ¿Eso da true? Bien, no son comparables, exactamente. Uno diría, che, son nil con nil, esto está bien. Pero ¿qué pasa? No. ¿Por qué pasa esto? Tipo, uno es un tipo de dato que es un slice y otro es un tipo de dato que es un puntero ahí. No son los mismos tipos de datos. Entonces, por más que los dos sean nulos, eso explota, eso no está bien. El compilador no me permite eso porque tiene que ser el mismo tipo de dato para poder compararlos. Bien, ahora, imaginemos este ejemplo, ¿no? Tenemos un puntero a int y yo quiero acceder a ese puntero a int. Bueno, esto también lo que vienen de C. Cuando yo quiero acceder a algo nulo, esto vuela por los aires. Panic, runtime, error. Está todo mal. Bien. Y eso sobre nulos. Ahora, sigamos viendo slices. Bueno, entonces acá genero un slice 1, que tiene valor nulo, y acá genero un slice 2, pero con make. En donde yo digo, bueno, quiero que sea un slice del tipo int, y aparte que tenga longitud 0 y capacidad 0. Bueno, acá genero unos prints que son la longitud, la capacidad y el slice en sí. Vemos que los dos tienen longitud 0, capacidad 0 y por debajo como si fuera un array vacío, porque está vacío. Y ahora vamos a ver. El primer slice es igual a nil, porque ya dijimos que sí, que era el elemento neutro, es el elemento, cuando yo creo vacío, se crea con nulo. Ahora, el elemento 2, ¿es nulo? ¿Qué opinan? No, perfecto, muy bien. Va a ser falso, ¿por qué? Porque este make en el fondo sí genera recursos. Entonces, algo tiene. El de arriba no tiene nada, eso es nulo. El make es como sí, ya te genera algo. Y a su vez, si yo quiero comparar slice 1 con slice 2, no se puede, porque slice no se puede, can only be compared to nil, o sea, te va a dar invalid operation. Bien, ahora dijimos que los slices tienen la particularidad de que son dinámicos, a diferencia de los arreglos. Bueno, hay una función append, que es lo que me permite empezar a jugar y agregar elementos al final. Entonces, esto append me permite agregar elementos al final del slice, y es solo con slices, no con arreglos. Y lo que hace es que me vuelve un slice
donde si la longitud es menor a la capacidad, actualiza el array existente. Y si lo que yo quiero agregar ya supera la capacidad, lo que va a hacer es crear un array más grande abajo. Entonces, básicamente es como que lo redimensiona, ¿no? Es como que yo puedo agregar y si la longitud, y si la capacidad del array me lo permite, listo, es como que lo agrega a la última. Pero si la capacidad no me lo permite, dice, mira, no te preocupes, acá tenés un array nuevo con todos los elementos actualizados. Entonces, para nosotros es transparente. Bien, veamos un ejemplo. Entonces, tenemos acá un slice que es 1, 2, 3, donde vemos que su longitud y capacidad es 3 y tenemos el array 1, 2, 3. Ahora, si yo agrego un elemento a un append que recibe ese slice y quiero agregar el número 4, me va a decir, che, pará, tipo, 4 acá no entra porque mi capacidad es 3, este arreglo lo tengo que redimensionar. Entonces, ahora cuando imprimo de nuevo los valores, voy a tener largo 4, porque tengo 1, 2, 3, 4 elementos, pero la capacidad es 6, ¿no? Uno de nosotros diríamos, che, ¿por qué 6 si sos un 4? Bueno, nada, ahí nos deberíamos meter, digamos, ya por cómo Go está diseñado y cómo hace para que haya redimensionamiento. En este caso creo que lo hizo con un factor de por 2, pero bueno, ese detalle no lo tengo, quizá ese vos sí lo tenés. Pero bueno, lo que va a hacer es que siempre me genera algo más grande, entonces yo estoy transparente en qué hace. Pero bueno, no siempre puede ser el mismo tamaño, puede ser más grande, más chico. Pero lo importante es eso, que podemos agregar cosas al slice a pesar de que quizá no tenemos espacio o si lo tenemos. Bien, acá tenemos dos Y en ejemplos el más. chat. Chats, a ver, no. O sea que un slice por darme... No, es un solo array. Lo que va a hacer es agarrar ese mismo array que tengo, esos valores los va a pasar a un nuevo array y el otro array como que lo manda a volar. Entonces a vos te va a quedar un solo array más grande. Sería como el redimensionamiento en C, no sé si lo llegaron a ver. Pero si referenciado el mismo array, puede que sí, puede que no. Es lo que dijimos. Si nuestro array es lo suficientemente grande como para poder agregar otro elemento, sí, va a ser referenciando el mismo array. Si no lo es, entonces va a necesitar un array más grande. Claro, sea un realoc automático, me gusta esa explicación, está buena. ¿Bien, quedó claro? Tengo una consulta sobre cómo es aplicar la función make para hacer un slice entre comillas nulo, porque realmente no es nulo, ¿no? No es nulo. Justamente es lo que vimos antes. El make es como que ya te genera cierta estructura donde, bueno, tiene un largo 0, una capacidad 0 y a su vez una referencia. En cambio, lo otro, cuando no generamos el make, es como que es nulo, no tiene nada. Buenísimo, gracias. Nada. Bien, entonces acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un slice 1, 2, 3 y tenemos otro slice que es 4, 5, 6. Append lo que nos permite también es poder apendear, valga la redundancia, dos slices uno con el otro. Y esto lo hacemos con la sintaxis acá los 3 puntitos. Esto se llaman periodic functions. Esta función permite hacer esto, entonces lo que hace esos 3 puntitos es como que pasar por argumento el 4, el 5, el 6. Entonces es como si yo viniera acá y hiciera slice 2, ahora va a ser 4, 5 y 6. Nada, es una magia que tiene Go de sintaxis. Entonces nada, ese es el mecanismo que tenemos. Ahora el array completo me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, otra función que tenemos es el copy, que lo que hace es que copia desde un arreglo source a un arreglo destino. Y es lo que entre en este último. Entonces devuelve la cantidad de elementos copiados, que es hacer el mínimo entre estos dos largos. O sea, este dato es importante. Si mi array destino es, no sé, de largo 2, y el que yo quiero copiar tiene 10, no van a entrar los 10 elementos. Entonces va a copiar 2 y el resto, bueno, buena suerte. Y te va a decir, bueno, yo puedo copiar efectivamente 2. Eso es importante. Bien, acá veamos un ejemplo. Entonces tenemos un slice que es 1, 2, 3. Después yo genero un slice 2. Bueno, acá vamos a ver que lo hacemos de largo 3. Entonces hacemos un copy del slice al slice 2. Entonces como tiene tamaño suficiente, copia los 3 elementos y mueve la cantidad. Entonces vemos que efectivamente podemos copiar los 3 elementos y el slice 2 ahora pasa a ser lo mismo. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Bastante simple. Bueno, ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos números. Por alguna razón son como strings. Entonces tenemos
1, 2, 3, 4 y 5, pero en strings. Entonces hacemos un slice, ese slice de números, del 0 al 3. Entonces me quedo con hasta acá, 0, 1, 2 y el 3. Y tenemos otro source, que es un slice de strings, que bueno, tiene otras cosas. Entonces yo quiero hacer un copy del source de esto al destino. ¿Qué pasa? ¿Voy a poder meter todos? ¿Qué dicen? Como vimos, tenemos el source, que son estos 4 elementos. O sea, ¿no? Porque en el source son 4 y en destino son 3. Son 3, pero algunos voy a poder copiar, ¿no? Me parece. Bien. ¿Qué pasó? Entonces, en el destino teníamos 3 elementos. Entonces, que eran del 1, el 2, el 3. Que estos sí, los copió y después los otros elementos es como que no los vio, los de la capacidad 4 y 5. Como que estos siguieron iguales. De acá. Y solo copió los que pudo, que fueron los primeros 3. ¿Se entiende? ¿O es medio raro? ¿Vamos bien? Copió todo lo que pudo al lugar que era el destino, sabiendo que el destino es un slice con esas posiciones válidas. Exactamente, gracias César. Bien. Ahora vamos a ver el range, algo muy importante, muy divertido, que es que me permite iterar sobre un arreglo o sobre un slice de manera más cómoda. Esta es un poco la sintaxis. Yo hago un range slice y esto me devuelve el índice que voy iterando y el valor. Yo con el guión bajo lo que puedo hacer es decir, che, quiero ignorar este valor no me interesa. O al revés, puedo ignorar el valor y puedo tener el índice. Y otra forma de hacerlo es que si yo no pongo los dos valores, me vuelve solo el índice. Y también podría ignorar el índice. O sea, podría hacerlo de esta manera y esto lo que va a hacer es va a iterar sobre todos los elementos del slice. Y acá tenemos un ejemplo mucho más claro. Entonces, nada, tenemos, por ejemplo, esta función, index, que recibe un slice y un elemento. Y yo itero de esta manera, ¿no? Pongo range, slice, acá tengo el for con el índice del valor. Abro llaves para decir todo lo que está acá adentro es el scope de mi función. Entonces, quiero saber en qué índice se encuentra este valor elemento target, ¿no? Entonces digo, bueno, si el valor es igual a E, devuelvo el índice. Entonces, nada, acá devuelvo el índice, sí, lo encontré. Y si no, nada, puedo volver cualquier cosa. Nada, bastante copado. O sea, tiene herramientas más divertidas que sé, que a veces es un poco limitado. Tenemos el for, pero no tenemos esto. Bien. ¿Cómo indico que hubo un error, no? Preguntas. -1, sí, bien, -1 me gusta. Y bueno, fin por ahora. ¿Algo más que agregar ese? No, creo que ahí igual. ¿Querés volver a la diapositiva anterior? Vale, sí. Ahí uno puede decidir, digamos, qué le gustaría hacer. ¿Es un error no encontrar un elemento cuando hace index? ¿O en realidad podemos doblar -1 para marcar que no está? Eso es una decisión de diseño de la cual vamos a hablar un poquitito en la clase que viene. También mencionar temas de errores. Perfecto. Ahora, operadores ternarios tipo JS. No, me parece que no. O sea, si bien tenemos más herramientas en Go que C, sigue siendo bastante básico C. Perdón, sigue siendo bastante básico Go. O sea, no tiene muchas magias que no tiene. No, en ese sentido no. Una lástima, porque en C sí tenemos operadores ternarios. No sé por qué en Go no lo agregaron. Pero bueno, si alguna duda, chicos, quedó alguna pregunta sobre array, slices, punteros. El range para Go, ¿se puede comparar con el enumerate en Python? Sí, creo que sí, ¿no? Bastante. Creo que hace lo mismo el enumerate, como te vuelve también el índice y el valor. Creo que sí es lo mismo, es parecido. Digamos, busca tener esa funcionalidad. Tal cual. Sí, busca tener esa funcionalidad. Bueno, algo que sea interesante para preguntarse. Yo si edito el valor este, ¿me edita el elemento del slice? ¿Qué opinan? ¿Se preguntaron eso? ¿Es una copia? ¿Es un valor por referencia?
Creo que es una copia, ¿no? Porque está a un nivel, digamos, anegado dentro del for, la declaración. Sí, es una copia. Entonces, nada, ojo con esa. A mí me pasó en el laburo. También usábamos Go en Mercado Libre y, no sé, teníamos que hacer un cambio y decía, che, ¿por qué esto no cambia? Y claro, era la copia del valor. Nada, acá por eso a veces te conviene usar, no sé, punteros. Entonces, ahí sí lo puedes editar efectivamente. Así que, ojota. Ojota con eso. Bien, después, recuperado el chat. A ver, dice Carlos. Si tengo un slice de un slice y modifico el segundo, ¿se modifica el array? Si tengo un slice de un slice y modifico el segundo, se modifica el array. Se va a modificar lo que tengas. O sea, claro, vos si modificás el slice, se va a modificar el array que tenés por debajo. Acordate que es una referencia nomás. Sin importar de cuál slice o cuántos slices estemos usando, los slices siempre referencian alguna regla original. Exactamente. Entonces, siempre que modifiques un slice, se va a estar modificando la regla original. Y siempre que se modifique la regla original, cualquier slice que referencia ese arreglo, al tratar de leerlo va a estar modificado, porque todos referencian al array de origen. Bien. Si no se inician los arrays, ¿dentro serían todos ceros a diferencia de C que tenía basura? Sí, son todos ceros. Creo que casi seguro que sí. Sí. Imagínate que cuando hacemos el Entonces, make, justamente hace eso, ¿no? Como que genera, yo digo make, no sé, un array de tipo int de largo 4, lo que va a hacer es lo genera con el elemento neutro de ese tipo de dato. Que si es un int va a ser 0. Pero por ejemplo, si es un, no sé, puntero va a ser tipo nil, porque es el elemento neutro de nil. Si lo hago con strings va a ser corchetes vacíos. Y si no, nada, pueden ir al Playground, que como les digo, está buenísimo y pueden jugar ahí rápidamente con estas cosas y ver qué pasa. Está bueno experimentar. A ver, otro más. Mareo, claro. un segundo. O sea, Como cuando los arrays son estáticos, vos sabés cuántos elementos debería tener. Entonces, vos podés definir una cantidad de elementos, podés definir el arreglo entero, o podés no definir algunos o todos los elementos, y los que no definas van a quedar con el valor nulo del tipo correspondiente al arreglo que estés teniendo. Entonces, si el arreglo es de enteros, te va a quedar todo 0. Siempre va a volver a lo que es el valor nulo del tipo de dato que estés utilizando. Y después, Camila, si querés pasar la diapositiva anterior. Dale. Pues Camila justo se había mareado con esta pregunta de qué pasa con este valor. La distinción ahí clave es que valor sí es un número entero. Entonces valor vive de forma separada al slice. Uno escribe range slice y las variables de índice valor son dos numeritos que estamos usando simplemente para iterar. Pero al ser un número, simplemente un número, el valor tiene la función de leer qué número está guardado en el slice en cada posición, pero si nosotros modificamos esa variable de valor, no se modifica nada porque esa variable de valor vive solita, no es parte del slice, es simplemente una copia de lo que vamos leyendo del slice. Es el artificio que se genera el range para poder ir leyendo elemento a elemento, pero esos elementos no quedan atados al slice original ni al arreglo de referencia. Tenés acá el 1 y el 2, este es tu slice, acá slice, bueno, pongo una S, y acá tenés más arriba valor. Entonces lo que va pasando es que acá tenemos valor, val va a ir valiendo 1 en la primera iteración y después va a valer 2. Entonces los cambios que yo hago hacen en esta posición de memoria. Como que yo no estoy tocando acá mi array, este es mi array, ¿no? Yo no lo voy a estar tocando. Entonces, creo que ahí se ve un poco más claro que yo si acá hago val más 4, va a ser sobre esta dirección de memoria. Entonces, esto va a seguir valiendo 1, 2. Yo si quería modificar este arreglo, esta no es la manera de hacerlo. En cambio, si yo, por ejemplo, acá hago, slice, corchete, índice, y bueno, lo pongo ahí con una i, igual, algo, Sarasa, acá sí estoy tocando esto, voy a estar tocando mi slice original. Nada, ojo con eso. ¿Ahí queda un poco más claro? No me acuerdo quién lo había preguntado. ¿Se puede guardar un slice?
Si tenés un slice, sí, podés guardar lo que quieras. Es decir, si tenés el tipo de dato sería un int de ints, tipo, creo que sea así doble, ¿no? Capaz igual, que, no sé, si Federico quería tener juntas todas las posiciones del 1 al 5 y del 9 al 15, quizás tenga que usar append. Es decir, mira, arranco con un slice vacío y me meto todos esos elementos y estos otros. Pero ahí ya serían como dos ventanas separadas. Eso sí que no es compatible en un solo slice típico de enteros. Digamos, el slice es de elementos contiguos. Si no, vos podrías tener todos los elementos e ignorar los del medio, pero eso es un tema de qué te gustaría hacer a vos. Pero el slice funciona con elementos contiguos. Sí. Me quedo con la duda, a la hora de usar append, si te pasás de la capacidad, ¿el slice pasa a referenciar a otro array diferente al original? Sí pasa a referenciar a otro, es como que hace un reloc. Y si es así, ¿cómo puedo acceder a ese nuevo array? Para vos es transparente. Eso Go lo hace automáticamente solo. El append directamente pasa a un nuevo slice y vos trabajás sobre ese slice. Vos en el fondo no sabés si al final te hizo uno más grande, uno más chico. Te abstraes de eso. La lógica sería, una vez que empezás a usar append, ya no necesitas el arreglo original, necesitas saber cómo se llama, porque con el slice podés tener todo lo que necesitas para referenciar ese arreglo original. Entonces es como que el nombre del arreglo o en dónde está es irrelevante, sino que todas las operaciones que necesites hacer para modificar ese arreglo, leerlo, lo puedes hacer a través del slice. Joya, listo. Ahí quedó. Bien, después tenemos, a ver... No sé qué Dice Rodrigo. No digo, sí, quedó alguna más, creo que copienla de nuevo porque entonces fue muy arriba. Rodrigo dice, ¿el slice tiene memoria fija? O sea, cuando lo acortás, ¿el tamaño real no se ve modificado? A ver, no sé si me metería tanto en hablar cómo se representa el slice en Go. Digamos, pongámoslo en términos de, en realidad no nos importa mucho cuánto espacio ocupa el slice, sino que el lenguaje nos da la capacidad de manejar las cosas de esta manera. Entonces, si vos acortás el slice, efectivamente lo que vas a ver es que tu nuevo slice tiene menos elementos. Y tiene menos elementos y la capacidad quedará en todo caso atada a cuántos elementos podrías ver del arreglo original. Siempre desde donde empieza la ventana del slice hasta el final de la capacidad de ese arreglo original. Pero no me metería tanto sobre cuánto ocupa memoria, porque eso ya está del lado del lenguaje. Sí, exactamente. Tomás preguntaba, si se declara y define en una misma línea, ¿hace falta poner la cantidad de elementos de un array? La realidad es que los arreglos, como son un tipo de dato, ¿sí? Hay que definir explícitamente cuál es la cantidad de elementos que tiene ese tipo de dato. ¿Sí? Si vos no especificas la cantidad de elementos que tiene el tipo de dato, en realidad estás definiendo un slice. Entonces, de alguna manera, no sé si es una pregunta de semántica, pero en realidad, si vos no pones cuántos elementos tiene, es un slice. Por detrás habrá un arreglo referenciado. Entonces, sí, no te interesa poner la cantidad porque el arreglo referenciado ya tiene explícitamente qué cantidad tiene, entonces el slice va a saber qué longitud y capacidad tener. Pero, digamos, para hacer la distinción semántica, si estás hablando de un array, el array, al ser un tipo de dato definido por una cantidad, es necesario indicar qué cantidad es ella. Después dice, si hago append con un nuevo S2, si modifico esos valores, ¿modifica el array 2? No, porque el append devuelve un nuevo array locker, cuando te devuelve un nuevo slice. Entonces, si vos modificás ese nuevo slice, nada, como que no tiene nada que ver con el slice 2. De alguna manera, el nuevo slice siempre va a ser una copia de los elementos que le pasaste por parámetro. O sea, Sí. no hay forma de pegar dos referencias juntas. Si modificas un slice dentro de un for, ¿modificas el array también? Sí. Siempre que se modifica un slice, sin importar en qué contexto es,
queda modificado la regla original, por lo tanto, cualquier slice que le referenciaba queda modificado también. Dice, es una mezcla entre Python y C. A ver, ¿qué pasa? Un poco la búsqueda de quienes definieron el lenguaje de Go y su sintaxis, trataron de mantener las cosas lo más sencillas posibles, que todo sea bastante transparente al usuario, a quien escribe el código, y de hecho, digamos, trataron de no sobrecargar el lenguaje con diferentes artificios, como, no sé, este -1 que tiene Python. Lo mantuvieron simple y tratar de no tener estos problemas con acceso, con la definición de la memoria, eso se lo sacamos de encima respecto de C, por ejemplo. Pero se fijan en la sintaxis, sí, es muy parecida a C, quien lo haya visto, que yo sacando los puntos y coma para que no molesten, y al final, como se parece mucho a escribir en inglés, se termina pareciendo a Python. Una vez que se modifica un slice, al seguir usando, instantáneamente sigue utilizando el slice modificado, ¿verdad? Una vez que se modifica un slice. Depende de qué manera lo modifiques. Fíjate que hay muchas de las formas de modificar un slice que te vuelven un nuevo slice, ya sea append o ya sea la sintaxis entre corchetes que te permita mover esa ventana, siempre te vuelven un nuevo slice para que vos trabajes con el nuevo slice. Por otro lado, si vos modificás un elemento, sí, ya el slice queda actualizado porque, de nuevo, se actualiza el arreglo de referencia. Entonces, cualquier slice que referencia ese arreglo queda modificado automáticamente. Como que de alguna manera los slices son como ventanitas que ven el arreglo original, pero la data dura, donde se guardan los elementos, siempre se guardan en el arreglo de referencia, que muchas veces no vamos a saber cómo es su nombre, pues simplemente nos va a interesar crear un slice y empezar a usar elementos, y sabemos que existe un arreglo de referencia que se va modificando, pero nosotros lo referenciamos siempre a través del slice. Profe, me quedó una duda medio boluda. ¿Podés repasar bien cómo se define el array? ¿El array o el slice? El array, tipo, pero no con la definición corta, sino cuando lo definís todo completo. A ver. Un ejemplo. Bien. Este es un array. Uy. Ahí se ve, ¿no? Sí. Claro, pero ahí lo definís con los puntos igual. Ah, ¿querés ver tipo? Sí, ahí te busco alguna. Bueno, por acá. Bueno, mira, acá viene. Es esta. No, mentira, este también. Tengo 2 puntos. Mira, ahí está, ahora sí. Acá tenés. Ahora vamos a borrar porque es el otro. Borrar todo. Entonces, nada, acordate, tenés var, arreglo, que es el nombre de la variable, tenés el tipo de dato, que es un int, y que es un int de 4 elementos. Entonces, esto es un tipo de dato en sí. O sea, el largo, acordate que es parte del tipo de dato. Ahí quedó claro. Okay. No sé si tenías alguna pregunta respecto a esto. No, estaba probando, tipo, si ahí lo dejo vacío y del otro lado, del igual que está también los corchetes, lo dejo vacío, eso me lo toma bien. Sí, o sea, así y así. Esto, claro, esto es un slice, no es más una claro. Sí, ¿eso sería un slice? Esto es un slice, sí. Si cuando vos no especificás el largo del arreglo, el compilador lo toma como si fuera un slice. Ah, ok, perfecto. Sí, creo que había un ejemplo más claro. A ver, que me gustaba, array slices. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, si vos no especificás, un segundo, si vos no especificás el largo, entonces por debajo lo que hace, en este caso, por ejemplo, te crea un array 0, tamaño 0, y eso hace con slice. Entonces, es lo que termina siendo el compilador por debajo. Lo mismo acá, por ejemplo, no especificaste el largo, entonces te termina siendo un array de 5 y de eso te genera un slice. Ah, ok, dale, perfecto.
El slice de arriba hace referencia a un arreglo de referencia que se llama números. Ya, acá. En cambio, en el segundo y tercer ejemplo, existe un array de referencia, pero no tienen nombre. Entonces, lo único que nos interesa es que Go los mantiene y no se les pierde, digamos, hace ese trabajo por nosotros, pero siguen existiendo esos arreglos de referencia que nosotros vamos a poder acceder a través de la variable del slice. O sea, vamos a tener algo así, vamos a tener nuestra memoria, vamos a tener por acá, en esta dirección, un slice, que no sé, puede ser acá una estructura así que tiene el largo, la capacidad, y después una referencia al arreglo, y el arreglo puede estar viendo por acá, no sabemos. Y va a tener como un puntero acá. Entonces, nada, esto es transparente, el arreglo nosotros no lo vemos ya. Acá porque, bueno, este primer caso era un ejemplo. Pero este de acá te crea el arreglo y te lo crea en algún lado de tu memoria que no tenés idea. Entonces, para eso es transparente. Vos con lo que trabajás es con esto. Lo que tenés que saber es que por debajo existe en algún lado de tu memoria el arreglo. Sí, naturalmente, como menciona Camila, es necesario que ese arreglo de referencia original exista, entonces va a ocupar espacio en tanto y en cuanto se siga utilizando. Lo que tiene Go también es que es un recolector de basura que se fija en el momento que nosotros dejemos de usar cosas, ya las limpia y deja de tenerlas presentes, pero mientras nosotros necesitemos los datos, el arreglo de referencia va a estar ocupando lugar y va a ocupar tanto lugar como su capacidad. Y bueno, la capacidad en todo caso será manejada por Go, en el caso de los slices con arreglo de referencia, en función de cuánto lugar necesita, principalmente por el uso de append. ¿Sí? Go, al usar append, nos manejará automáticamente qué capacidad requiere el arreglo por detrás. Ok, muchas gracias. Nada. Bueno, ¿alguna preguntita más? Porque nos quedan unos segmentitos que son la presentación del TP0 y un poco de herramientas que utilizamos para las diferentes entregas tras del cuatrimestre. Si tienen alguna preguntita así de lo que se vio hoy, genial. Si no, seguimos con el siguiente segmento. Dale, si no, yo voy a estar por Slack conectado un rato. Si alguno tiene alguna duda que, no sé, le da vergüenza preguntar, o me puede contar en el chat y lo vemos. Así que nada, te lo dejo a vos ese. Muy bien, buenísimo. Gracias, Dani. Bien. Dani, bueno, lo conocen, ¿no? Se presentó, no se presentó quizás al principio de la clase, pero es uno de los ayudantes de la materia. Y yo soy Quizás había pensado. Sí, perdón. Nada, claro, me olvidé que estamos en las primeras semanas, pero sí, nada. Yo como ustedes cursé en 2019, me recibí el año pasado, y nada, la verdad que me encanta la materia, así que por eso decidí sumarme, y bueno, me van a ver por acá cada tanto. Buenísimo. Nada, y bueno, a mí me vieron brevemente el lunes de forma presencial, y hoy nuevamente estoy dando ahora este segmento. Vamos a hablar un poquitito de lo que es el TP0 y del corrector automático. Sí. Yo soy Ezequiel. A ver, y bueno, vamos por acá. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Tenemos, arrancando por acá, lo que es la página de la materia. ¿Sí? Ustedes pueden acceder a la página de la materia. Está, bueno, tienen el link, no sé, en el calendario está el link, por ejemplo, la página de materia, pero bueno, cualquier cosita. Voy a copiarlo por acá. Tuki. Ese lugar, seguro está en el mail que les mandó Martín al principio de la cursada. Ese link en particular que yo les mandé va directamente a lo que es la sección de TPs. ¿Sí? Esta materia, ya Martín les hizo un anticipo, tiene la característica que hay que programar mucho, ¿no es cierto? Entonces, ya nosotros dejamos lo que es en la sección de TPs las fechas de todos los trabajos que va a haber que ir haciendo durante la materia. Muchos de los trabajos son individuales y después arranca lo que es un segmento ya grupal. Bien, pero lo que nos convoca hoy en particular es que saber que, bueno, el día 13 de marzo es hoy, ¿correcto? Se publica y se presenta lo que es el TP0, ¿sí? Ahora vamos a estar viendo de qué se trata el TP0, que se define con fecha de entrega el jueves que viene, ¿sí? Significa, la idea es que entreguen el TP0 para el jueves que viene, para más o menos entender que están como al día con la materia,
¿sí? Pero sabiendo que quizás no todas las personas tendrán la capacidad de tener la materia al día, sí se establece una fecha límite, ¿sí? Una fecha límite es decir, mira, para este día el trabajo tiene que estar aprobado, digamos, de otra manera ya se pierde la cursada y se establecen lo que son fechas de entregas para todos los trabajos y fechas límites, además de su fecha de publicación. Entonces, para lo que es, por ejemplo, la fecha de publicación de pila, vamos a esperar un poquitito, el 27 de marzo, para ahí publicar el enunciado y dar las pautas de cómo se hace ese trabajo y darles una semana ahí para hacer la pila. En este caso, TP0 tiene una semana para hacer el TP0 dentro de lo que serían las fechas de la materia, y el TP0 es muy importante, digamos, de alguna manera a nosotros nos da la pauta de que están reafirmando sus intenciones de continuar la materia, ¿sí? Dar una cursada de la materia, y para nosotros nos ayuda a, una vez que tienen el TP0 entregado de forma exitosa, nosotros buscarles una persona física humana, un corrector, que pueda ver su código, ¿sí? Si el código es analizado por humanos, por su corrector, y se fije que esté todo bien, o les haga las correcciones pertinentes para nuevas entregas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay una especie de filtro anterior a lo que son los ojos humanos, antes de que se le asigne un corrector, en este particular con el TP0, que es el corrector automático. Entonces, un poco, ¿con qué partes de la página ustedes van a interactuar para un TP? Ustedes pueden entrar a lo que es el link del TP0, eso les va a mostrar lo que es el enunciado del TP0, ahora vamos a ver a grandes rasgos de qué se trata el TP0, y lo otro que ustedes van a estar viendo en cada uno de los trabajos es, por un lado, en la sección de alumno, la página de descargas y la página de entregas, y bueno, de paso las notas también podrían ver, pero lo que más nos interesa ahora son las descargas y las entregas. En la sección de descargas van a, por cada una de las entregas, ver qué archivos ustedes se pueden descargar, y eso va a tener que ver con las cosas que hay que implementar en cada uno de los trabajos. Bien. Y en la sección, vamos para atrás, y en la sección de entregas es donde ustedes van a justamente entregar el trabajo. Acá ponen su padrón, dicen, bueno, TP0 es una entrega individual, van a entregar el código y van a adjuntar lo que es el trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la idea de yo mostrarles esto? Es que ustedes acá van a adjuntar el trabajo, van a enviar la entrega, y eso es lo que va a hacer con al mail que ustedes tienen registrado según su padrón, les va a llegar eventualmente, en un ratito, les va a llegar un mail que va a decir cómo les fue en esa entrega, ¿sí? Eso puede dar dos posibles resultados, que es un error, tuki, mira qué linda letra, y o un todo ok, ¿sí? Esos son como los dos posibles resultados que tiene una entrega de lo que es el corrector automático, ¿sí? Encuadremos en lo que es el TP0. Si a ustedes el TP0 les indica error, ¿sí? Va a haber algún tipo de mensaje de error, le va a decir, bueno, usted falló en lo siguiente, está mal esta prueba, o la consigna no cumple con los archivos, o el código no está bien indentado, lo que sea, ¿sí? Va a decir, mira, tenés que arreglar tu código para que este error se subsane. Puede haber uno o varios errores, dependiendo si el corrector pudo correr todas las pruebas, les va a decir qué cosas hay que corregir, ¿sí? No cómo hay que corregirlas, pero por lo menos qué es lo que hay que corregir para que ustedes puedan trabajar en ello. Si les da el todo ok, es lo que estamos buscando, principalmente no solo en este trabajo, sino en todos los trabajos, pero vamos a buscar el primer todo ok. Lo que dice es, bueno, mira, en este momento tu entrega ya está lista, pasó todas las pruebas automáticas, está lista y preparada para que sea vista por un corrector humano. Bien, entonces, una vez que ustedes reciben el todo ok, saben que de nuestro lado vemos que ustedes tienen el todo ok y vamos a asignarles un corrector que va a poder ver la entrega de forma humana, ¿sí? Físicamente va a ver la entrega y va a hacer las correcciones pertinentes que no puedan ser detectadas por un corrector automático, ¿sí? El corrector automático tendrá la capacidad de ver si funciona o no funciona, algunas cosas de estilo, de cómo está escrito el código, pero no va a tener la capacidad de corregir como un humano lo haría. Entonces ahí es donde entramos nosotros, correctores como Dani y todas las personas que ayudan en la materia, para quienes tengan asignados, ver el código de cada uno de ustedes y además de que esté todo ok, que el código funcione,
que el código sea, digamos, cumpla con los estándares que estamos buscando de estilo, de que se vea lindo, de que no sea un choclazo de cosas inentendibles, ¿sí? Como que un código bien hecho es un código más mantenible. Eso es lo que vamos a estar buscando. Entonces, pregunta Carlos, ¿puedo probar todas las veces que quiera con el corrector? Sí, pero traten de quizás esperar a subir el código cuando tengan cierto nivel de confianza de que las cosas que hayan implementado ya estén bastante encaminadas, ¿sí? En ese sentido, ustedes ya van a poder probar cosas en su computadora, entonces quizás evitaría enviar el código antes de que tenga cierta noción de que, bueno, ya puede estar bastante bien, ¿sí? Obviamente, la primera vez que envíes quizás está mal por algo que no te hayas dado cuenta y está bien, por eso se puede volver a reentregar, pero de alguna manera estamos como, de nuestro lado vamos a estar esperando que les llegue el todo ok del TP0 para asignarles una corrección más personalizada, ¿bien? Pero es importante tratar de estar al día con la materia, llegar a este hito lo más pronto posible para ya tener una atención más personalizada con quien les corrija, para que pueda ver su código, corregirle lo que haya que corregir, y así va a ser con todos los trabajos individuales ya quedan asignados a ese corrector. Bien, dice Rocío, si me vuelve todo ok y quiero irlo arreglando y me sale algún error, ¿ustedes miran el todo ok o el último enviado? Bien, vas a poder ir modificando el código, digamos, subiendo nuevas entregas. Una vez que dé el todo ok ya tendrás una asignación de corrector. Lo que sí está bueno que el último envío que hagas antes de que el corrector lo mire sea un envío exitoso, ¿sí? Más que nada para que no tenga que estar revisitando entregas anteriores, es más fácil que la última entrega tenga un todo ok, ¿sí? En todo caso podés tratar de corregir los nuevos errores que se generaron o revertir a una versión anterior. Valentino, una vez que nos llegue el todo ok, ¿nos despreocupamos hasta recibir la corrección? Bien, una vez que les llega el todo ok, el mail, ustedes lean el mail para ver que esté todo bien. Si el corrector automático les hace alguna sugerencia de, por ejemplo, podrías mejorar esto, lo pueden mejorar. Y si no, en ese sentido sí, nosotros le vamos a enviar algunos pasos que ustedes tienen que hacer después de que reciban el todo ok, pero una vez que siguen esos pasos, ya el trabajo está en manos de su corrector, que tiene que corregirles y una vez que les corrija, sabrán si el trabajo está aprobado, va a tener alguna nota que no es numérica, sino que son unas letras, muy bien, bien, bien menos, lo que sea. Y de alguna manera, esa nota ustedes podrían tratar de subirla, ya sea que es una reentrega o una nota que pueden tratar de subir, volviendo a entregar el trabajo con las correcciones que se hayan indicado, ¿sí? Dice, yo instalé Go 1.24, ¿debo instalar 1.22 para poder correr las pruebas? No, no hace falta. Entiendo que mientras la versión sea más nueva que la que utilizamos, está todo bien. Simplemente verás que los archivos de alguna manera le informan a tu Go instalado que utilice lo que necesitaría un Go 1.22 sin importar que tenés instalado, siempre y cuando sea más nuevo. ¿Se pueden correr los texts de forma local antes de hacer la entrega? Sí. Si quieren, con esa pregunta nos pasamos a lo que es directamente ver un poquitito qué es lo que hay disponible en lo que es el sitio de descargas para el TP0. Así, hablamos un poquito del TP0. El TP0 tiene dos archivos y ustedes tienen que obligatoriamente entregar esto con cierto formato de carpetas que ahora vamos a ver. Pero tenemos el TP0.go, que es un archivo que tiene algunas funciones, ¿sí? Las funciones están definidas e indican qué es lo que hay que hacer, pero no están implementadas. Su trabajo en el TP0 es implementar esas funciones, ¿sí? La función de swap, la función de máximo, comparar, selección, suma y es cadena capicúa, ¿bien? Son varias de estas funciones y además hay que entrar a un nuevo archivo que es el main.go. Ahora vamos a ver en lo que es el enunciado de qué se trata. Lo otro que damos como algo descargable son las pruebas. Entonces, en este TP ustedes no tienen que implementar pruebas, pero sí tenemos un archivo de pruebas que les permite a ustedes ya probar en su compu cómo viene andando su implementación. Si ustedes descargan esto, ponen todo en los lugares que tienen que poner y le ponen go test, se van a ejecutar estas pruebas y lo normal es que falle en una primera instancia, porque claro, todavía no han implementado nada. Pero una vez que vayan implementando, podrán ver que algunas pruebas pasan a ser exitosas,
otras no. Quizás eso les ayuda a ver en qué se vienen equivocando y poder reimplementar, subsanar esos errores mientras lo van implementando. No es necesario que entiendan cómo es que se escriben pruebas en Go. Nosotros les vamos a ir ayudando para trabajos futuros en los que sí haya que escribir pruebas, pero de alguna manera ustedes pueden, si quieren, mirar este archivito y decir, a ver, ¿qué te digo? Un ejemplito de la función de máximo. Vamos con acá, con la función de suma. Mira, tiene el vector 1. El vector 1 nos piden que sumemos, este es el vector 1, y bueno, 3 más 5, 8, más 4, 12, 13, 14, 15, y claro. Se requiere que el valor de la suma de los elementos del vector 1 sea igual a 15. Entonces, un poco decir, mira, si a mí me falla la prueba de suma con este vector, ¿por qué mi función suma con este vector no está sumando 15? Está habiendo algún problema. ¿Qué está sumando? Y puedo tratar de subsanarlo. Bien, eso por ese lado. En ese sentido, esto es lo que hay disponible para la descarga. Lo que sí, y está aclarado en dos aspectos. Está, por un lado, aclarado en lo que es el enunciado del TP, dónde tendríamos que guardar estos elementos o de qué manera tiene que ser la estructura de directorios para tenerlo todo organizadito, lo que es la parte de Go, ¿no? Como que Go nos pide que tengamos, bueno, los módulos, el módulo en este lugar, el package. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Armamos lo que es esta imagen para que ustedes entiendan cómo debe ser la estructura de directorios y, por otro lado, ya les va a llegar en un ratito, se va a enviar automáticamente un mensaje que tiene un videíto que les va a indicar también el paso a paso de cómo se arma esta estructura de directorios, si en vez de verla desde acá, preferirían ver un videíto que les vaya guiando de qué manera se construye, ¿sí? Pero de una u otra manera, la idea es que quede de esta forma la estructura de directorios con sus paquetes, con sus módulos, y a partir de ahí prueban, por ejemplo, puedan hacer GoTest con el archivo correspondiente, o simplemente GoTest, eso ya hace las pruebas, digamos. Prueba con lo que hayan implementado, a ver si está bien, si está mal. Lo pueden probar localmente. Y lo último, entonces, que les voy a mostrar, sabiendo eso, es un poco, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? O sea, realmente, digamos, ¿qué cosas hay que implementar? Bueno, hay que implementar una función swap que intercambia los valores de dos enteros. Fíjense que esos enteros son punteros justamente para que una vez que termina esta función swap, los cambios que hayamos implementado se modifiquen, ¿sí? Se vea por fuera que estos dos elementos fueron intercambiados, ¿sí? Eso, un swap de dos elementos enteros. Tenemos una función máximo que recibe un slice. Fíjense, ya estamos empezando a implementar cosas que estuvimos viendo en la clase de hoy. Por eso Martín les decía, en la clase de hoy van a ver cosas importantes para el TP y al final les van a explicar de qué se trata el TP. Tenemos que volver el máximo de ese slice. Si el slice tendrá alguna longitud, es dinámica, puede tener cualquier longitud, pero para esa longitud le podemos preguntar al slice el len, la longitud, y vamos a tener que ver de todos esos elementos cuál es el máximo y devolver el máximo, la posición donde está el máximo. Si la longitud es 0, devolveríamos -1. Bien, ahí, caso especial. Después, tenemos que comparar dos arreglos. Comparar, decir, dos arreglos, ¿cómo se comparan? ¿No era que no se podían comparar? Vamos a hacer una comparación que se especifica de esa manera. Tiene que devolver -1 si el primer arreglo es menor, tiene que devolver 0 son iguales, o tiene que devolver 1 si el primero es el mayor. Ahora, ¿qué significa que algo sea menor o sea mayor? La idea es que es una comparación elemento a elemento, ¿sí? Y en el primer elemento en que difieren, el que sea menor de los dos es el arreglo menor. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora tenemos el 1, 1, 1, 10, 8, 8, 7, 7, 5. Entonces, la comparación no es un tema de cuál es el arreglo que tiene más o menor longitud, sino que, bueno, yo comparo estos dos elementos. No hay diferencias, entonces todavía no sé cuál es menor, cuál es mayor. Ahora yo comparo estos dos, 10, 8. El 10 es mayor que el 8. Entonces, el arreglo que es menor es el segundo. Porque comparando elemento a elemento, en el momento que fueron distintos, el que sea menor es el arreglo menor. Bien. Independientemente de, fíjense, la longitud entre los dos arreglos. Bien. Ven que los arreglos pueden tener diferente longitud y aún así eso no cambia exactamente cuál será menor. Ahora,
segundo ejemplo, que pasa así, aquí, bolígrafo, aquí. Que pasa así, parece que sean iguales. A ver, el 1 con el 1, el 8 con el 8, el 7 con el 7, hasta ahí son iguales. Y acá no hay elementos, el arreglo terminó y acá hay un 5. En ese caso es menor el arreglo que se haya terminado antes. ¿Sí? Por eso dice, el primer elemento que le difieren sea menor o no existe. Como el elemento no existe, este es el arreglo menor, y si ponemos 5 acá, los arreglos serían iguales. Entonces ahí tendríamos que volver 0 si son iguales. Pero bueno, eso. Por ahí, lo siguiente que hay que implementar, aprovecho de decir, siempre que tengas dudas del trabajo, pueden comentar en Slack, miren, no sé qué debería devolver esta función. Lo que les pedimos, sí, por favor, es no mostrar código implementado en los grupos, ¿sí? Evitan mandar su propio código, sino que las preguntas háganla del, bueno, no entiendo esta parte, para entender cómo es la consigna, y ya una vez que no muestren su propia implementación. ¿Puedo elegir si una función es recursiva? Todavía no llegué a esa parte, ¿sí? Pero ustedes saben que todo lo que se puede implementar recursivo también se puede implementar iterativo. Entonces, en todo caso, vos podés elegir qué te gustaría, ¿sí? Hay casos en los que no se puede elegir y los voy a detallar en un segundito. Bien. ¿Qué tenemos después? Ordenar el arreglo, ¿sí? Nos llega un vector, nos llega el slice, digamos. Nosotros usamos arreglo como término genérico de cosas, pero esto es un slice. Y lo que tiene que hacer esta función es ordenar por el método de selección, ¿sí? Cosas importantes. No implementen otro método de ordenamiento porque el que se pide es el método de selección, ¿sí? Si lo implementan de otra manera, quizás engaña al corrector automático y dice, bueno, esto ordena, está todo bien, pero su corrector le va a decir, miren, este no es el ordenamiento de selección, corrijan eso, ¿sí? Dice Camila, ese func selección no debería recibir de otra forma el vector. Entiendo que solo ordenamos una copia de este. Lo que pasa es que vos estás recibiendo un slice. Entonces, cualquier modificación que hagas al slice quedará reflejada incluso por fuera de la función. Bien, porque los slices son un tipo referencia. De alguna manera, al modificar el slice, vos modificás el arreglo original y eso hace que el slice, siempre que lo leas, quede modificado por tu función. Hay que ordenarlo de forma ascendente. Pasa que recibimos el vector y me mareo. Claro. Lo que sucede es que siempre que vos tengas un vector que no está definida su longitud, eso es efectivamente un slice. Acá. Bien. Y lo otro, traten de, en la funcionalidad de lo posible, reutilizar código que ya hayan escrito. Código que ya esté escrito y que esté bien, está bueno reutilizar. Por ejemplo, en selección, el algoritmo de selección busca sucesivas veces el mínimo o el máximo. Acá tienen una función que ya hace el máximo. Entonces, si ustedes tienen correcta esta función, la pueden reutilizar acá en vez de copy-pastear código que ya tienen implementado. Y las últimas dos funciones que tiene este archivito tp0.go, hay que buscar la suma y hay que buscar si una cadena es capicúa, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero acá sí, a diferencia de todas las demás funciones que las pueden implementar como quieran, en estas dos funciones es requisito implementarlas de forma recursiva, ¿sí? Entonces, suma y es cadena capicúa, un poco para practicar temas que ya debieron haber visto, como es recursividad, la idea es hacer estas de forma recursiva, ¿sí? De nuevo, Martín ya, si ustedes le piden por Slack que escriba, mande públicamente cuál es una forma de, digamos, documentos para ver recursividad, para quienes no hayan visto recursividad en la materia de fundamentos, ustedes lo escriban ahí como recordatorio para que Martín les mande material para ver estos temas de recursividad. Por cualquier caso, no son cosas difíciles de hacer, pero claro, requieren conocimiento que deberían haber adquirido en la materia anterior. Dicho eso, lo último es que además de hacer estas funciones, hay que agregar un archivo main y hacer una cosita más, que es un main, ¿sí? Que tiene que hacer lo siguiente, y anticipo que esto no lo hemos visto todavía, y es abrir y leer dos archivos. Entonces, para esa parte vamos a tener que esperar al lunes, donde vamos a ver lo que es archivos en Go. Lo pueden ir investigando si ustedes quieren, no son cosas demasiado difíciles, incluso si ya vieron cómo abrir y leer archivos en otros lenguajes, pero para, digamos, completar el TP0, ¿cuál sería la recomendación? A partir de hoy ya pueden hacer todo lo que está en tp0.go y pueden, si quieren, esperar el lunes a que veamos lo que es la parte de archivos
para que puedan completar esta parte con el main.go, que es que abra y lea los dos archivos de texto, ¿sí? Estos van a ser los nombres, los dos nombres de los archivos. Cada archivo tiene unas líneas que las van a tener que leer como si fueran los arreglos de números, leer cada uno como si fuera el arreglo de números, y hay que obtener esos arreglos, averiguar cuál es el mayor, comparándolos, si ustedes saben que van a poder usar las funciones de comparar que ya implementaron, haciendo un import, y después debe imprimir de forma ordenada el arreglo que sea mayor entre los dos. Entonces, para eso van a tener que usar las funciones de comparar y selección, van a tener que importarlas en el main, para poder, después de haber leído los archivos, comparar los dos arreglos de enteros y después al mayor ordenarlo e imprimirlo, ¿sí? La motivación de esta parte del main es que un poco puedan ya empezar a incorporar de qué manera en Go pueden usar cosas que están escritas en otros archivos y hacer un programita sencillito que directamente tiene una entrada por archivos e imprime una solución. Bien, ahí vi unas cositas en el chat. Hoy me dijeron que la uni va a estar cerrada el lunes y martes. ¿Sabe algo? Me engañaron. Bueno, esperemos a la determinación, ¿sí? Parte de lo que decía Martín de ténganos paciencia es, si a ustedes les preocupa algún tema, nosotros nos preocupa todavía más porque queremos que todo salga de la mejor manera. Entonces, vamos a averiguar y apenas nosotros sepamos que si la facu está cerrada, les diremos, o bien se cambian las fechas o bien pasa a ser virtual, dependiendo de qué tipo de situación tenemos lunes y martes, ¿no? ¿Qué sería el arreglo mayor? Es así como fue definida en la función de comparar. Van a tener que usar la función de comparar para decidir cuál es el menor o el mayor. Bien, dicho eso, no les quiero quedar mucho más tiempo, ya nos excedimos un ratito. ¿Alguna otra preguntita que quede acá grabada en la clase? ¿Cómo se le da formato correcto al código? Eso le pueden pedir a Go, dicen Go FMT y ya queda el formato correcto. La ventaja de que Go tiene su propio formateador y ya definió cómo deben quedar los formatos correctos de Go. Tomás. Sí, una consulta rápida. En la parte de preguntas frecuentes aparece que para el entorno de desarrollo tenemos que tener GNU Make. Y hay algunos comandos para permitir, bueno, entre ellos el de Golang. Así que quería consultar si el de sudo apt-get update y sudo apt install son para GNU justamente. Bien, la respuesta es que sí, pero igual, bueno, podemos dejarlo ahí. Sí. Sí. Era buenísimo. Sí, porque hice todo lo que aparecía ahí de los comandos, digo. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Vamos entonces a detener la grabación. Nos estamos viendo en principio el lunes, es lo normal. Si no, cualquier cosa, siempre se manda cualquier comunicación por Slack. Estén atentos a cualquier cambio